Bienvenidos a 15 Minutos al Rojo Vivo, el espacio donde hablamos de marca personal, marketing digital, comunicación y todos esos temas que nos apasionan. Hoy vamos a hablar de algo que siempre incomoda un poco a los líderes y es mostrarse más humanos. Por eso desde México nos acompaña una persona que habla de liderazgo, pero desde lo humano, no desde el ego. Hoy está con nosotros Jam Herrera. Jam, bienvenida a 15 Minutos al Rojo Vivo. Hola, a ti, a tu audiencia, buenas tardes. Un placer estar aquí platicando de un tema tan apasionante y tan crucial para la próxima década. Exactamente. Y bueno, presento a Jan para quien no le conoce. Ella es comunicóloga con estudios de posgrado en psicología positiva por la Universidad Jaume I y en coaching y liderazgo por la Universidad de Barcelona. Trabaja como coach ejecutiva especializada en liderazgo, comunicación y psicología positiva, obviamente. Y además ha creado podcasts como Vivir para Florecer y Liderazgos Entrañables, que son escuchados en más de 56 países. Con esa autoridad quiero empezar con un poco de preguntas incómodas, buscando un enfoque distinto al que siempre usamos cuando hablamos de liderazgo. Jam, muchas veces muchas personas llegan al liderazgo intentando mostrarse fuertes, seguras, impecables, pero muchas veces esa coraza que se autoimponen es más una máscara que una coraza. ¿Tú crees que el ser vulnerables te quita autoridad? Mira, primero me encantaría decir que estamos en un cambio de paradigma, ¿no? Vivimos un momento muy interesante en la historia porque la inteligencia artificial, los cambios geopolíticos que estamos viviendo, nos está llevando a un punto en donde el mundo está muy polarizado. Hay actualmente 6 generaciones conviviendo en las organizaciones. Y esto es bien relevante porque vemos líderes de 6 generaciones que tienen intereses, necesidades y demandas muy distintas. La generación de mis papás, tal vez, ¿no? Que es mucha de los grandes directivos que hoy están en las organizaciones, no pueden entender muchas veces cómo es que ya no tienen la influencia en la gente más joven, ¿no? Si son los jefes, es como, ¿cómo es que la gente no me respeta? ¿No? Ahí vienen muchos estos comentarios de las generaciones de cristal, ¿no? Las generaciones más jóvenes que ya no aguantan que les hablen feo, ¿no? Y ya no aguantan nada. Y al mismo tiempo, a nivel social, estamos viendo que las generaciones más jóvenes han venido de los millennials hacia abajo, se ha venido impulsando mucho la idea de balance vida-trabajo, ¿no? De tener líderes mucho más. De hecho, el eslogan de mi empresa es liderazgos humanos e influyentes. Y estos dos términos para mí son muy relevantes porque venimos de generaciones que nos dicen que el jefe es el que debe saber y resolver todo, ¿no? Que es el fuerte. Esto que tú planteas muy bien. Y la realidad es que hoy lo vemos que eso ya no te garantiza que vas a tener influencia en tu gente. Entonces, la vulnerabilidad por la que preguntas, para mí está muy ligada a mostrarte como un ser humano auténtico, que no tienes que saber todo porque es imposible, ¿no? El mundo es tan cambiante y tan dinámico que ya no se tienen todas las respuestas, ¿no? Habla también de autenticidad, de mostrarte como un ser humano completo, con la parte positiva, pero también con la parte negativa, no mostrar cuando algo te desafía, mostrar cuando no sabes lo que va a pasar, ¿no? Cuando estás ejecutando una orden que a veces no viene de ti, ¿no? Sino que tienes el líder muchas veces, sobre todo en mandos medios, tiene que ser como este interlocutor, ¿no? Entre decisiones que a veces vienen de un nivel global y que son incómodas y que no quieres y tu gente. Sobre todo las generaciones jóvenes es algo que valoran mucho, la credibilidad y la reputación, porque hoy en día el que tú tengas una posición jerárquica ya no te va a garantizar que vas a influir en tu gente. Entonces la vulnerabilidad es de estos ingredientes que tiene que tener un líder hoy en día, mostrar su mano, ¿no? Es como la mejor forma que tengo. La doctora Brené Brown, que seguramente conoces, es una de las grandes expertas e investigadoras mundiales en temas de vulnerabilidad. Lo ha investigado seriamente, ¿no? Y nos dice cómo ser vulnerables requiere mucha valentía, requiere mucho autoconocimiento, pero que el impacto de hacerlo es enorme en los equipos y de no hacerlo también es muy grande, ¿no? Hoy en día, 8 de cada 10
trabajadores están desconectados de su trabajo, no tienen compromiso. Y esta es una estadística que asusta bastante, ¿no? Porque se ha mantenido muy estable en la última década. Entonces imagínate, o sea, en tu equipo de trabajo no sé cuántas personas tengas, ¿no? Pero si calculas que tienes 10 personas, supongamos, ¿no? Que cada vez va hacia empresas más pequeñas, pues 8 no van a estar comprometidos. Y eso significa que van al trabajo dando lo mínimo indispensable, que en cuanto tengan una mejor oportunidad se van a ir, que generan estrés en los equipos, ¿no? Que hay confusión. Entonces, esto es bastante grave, ¿no? No sé si me extendí demasiado, No, pero no, no, pues pero, es el o mundo sea, lo que en sí el que es que me vivimos. has hablado de muchos temas y de cada uno tendría un montón de preguntas. Esto de las 6 generaciones no lo había analizado y es cierto, o sea, porque además ahora las generaciones son más cortas, o sea, cada vez 2, 3 años y ya cambias de letra, cambias de cualquier cosa, pero Sí. ya es otra generación con otras características. Y otra cosa muy importante que dices es, como yo lo entiendo, es que ya no es la estructura vertical como era antes, era demasiado vertical y era el jefe y lo que el jefe decía, ¿no? Y en cambio ahora es mucho más horizontal. Los mandos medios, como dices, tienen tanta injerencia en el trabajo de las empresas y también el tema de que los jóvenes son menos comprometidos. Yo creo que además son menos estables, Pero ¿no? Porque jóvenes y antes, grandes, ¿eh? claro, claro, pero antes como que la gente decía, yo entro en esta empresa y voy a hacer carrera y me voy a quedar 30 años hasta que me Sí, jubile claro. y ahora realmente no, ahora son muy nómadas, muy movibles y de todo esto que me has dicho, eh, los líderes sí se les vuelve muy difícil cambiar el chip, cambiar a esta nueva forma de liderar mucho más auténtica, mucho más humana, pero también es porque tienen se generan muchas expectativas, sobre todo internas, ¿no? Yo creo que como los papás, que tengo que ser rígido y otros, en cambio, tengo que ser demasiado blando. Pero ante estas expectativas, ¿cómo superas ese miedo? ¿Cómo superas ese miedo a mostrarte más humano? Mira, yo creo que hay dos grandes motores para el cambio. Yo prefiero uno y ahora te diré cuál, pero uno de ellos es el sufrimiento. Y el sufrimiento es decir, la gente se me está yendo, no estoy llegando a los resultados que quiero llegar, veo que no tengo influencia en mi gente, hay muchas presiones en la empresa y tenemos una cultura que se está volviendo muy nociva, ¿no? Ese es sufrimiento. Tú estás viendo que no estás siendo eficaz como líder. Y es un gran motor para decir, a ver, espérame, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿En ¿Por qué qué no estoy estoy fallando? Claro, es por qué no estoy logrando ser el líder que imagino que quiero ser, porque siempre tenemos una visión de qué queremos ser. Y cuando nos damos de tope contra la realidad y decimos, híjole, no está pasando, ¿no? No estoy llegando al resultado, no se siente bien, ¿no? Mi equipo me da la vuelta. Es muy notorio cuando algo no funciona, pues ahí es el sufrimiento. Otro de los grandes motores y honestamente por el que yo apuesto es la necesidad de conexión o de amor, ¿no? Y yo sé que si traigo la emoción como el amor en un entorno laboral es como, ay, no, yo no tengo que amar a mi gente, pero si te pones a pensarlo en el fondo, sí, porque el amor como emoción es la necesidad de una conexión y un vínculo genuino por las personas. Veo líderes que tienen un interés genuino en que su gente crezca, en que las personas trabajen en un entorno en el que se sientan seguras y que saben que el papel como líderes ha cambiado, ¿no? Antes se creía, esta era la pirámide, ¿no? Aquí estaba Sí, toda la gente, la base, y el líder estaba en la punta. Hoy se sabe que la pirámide está al revés. El líder está al servicio de su gente para hacer que esa gente crezca, se desarrolle y el resultado sucede. ¿No? Ha sido un movimiento de la última década en donde los líderes más influyentes y más potentes son aquellos que pueden entender que no tienen que saber todo, que no depende de ellos, que tienen el enorme privilegio de desarrollar a su gente. Entonces, cuando vemos estos dos grandes motores, ya sea que se quieran alejar de algo que no está funcionando o que se quieran acercar a algo que quieren o que anhelan, pueden ser motores importantes. Y la naturaleza humana es estar programados para evitar lo malo, pero la sí. ciencia ha demostrado
que ir hacia lo bueno, hacia lo que nos hace ilusión y generar algo que se llama relaciones resonantes. Richard Boyatzis, tal vez lo conozcas, es un investigador muy importante en He temas oído. Ujú. de liderazgo y yo lo amo. Soy su mega fan, es mi investigador favorito. Él ha demostrado cómo aquel líder resonante que genera conexiones genuinas es más potente, influye más, desarrolla más a la gente y tiene mejores resultados. Ya, pero entonces te entiendo que muchos líderes que todavía tienen el antiguo chip no tienen claras sus prioridades. Y Correcto. entonces, ¿cuáles deben de ser las prioridades para, para alinearse con este nuevo mundo? A ver, es súper subjetivo, porque depende de la cultura de la organización en la que están, depende del país en la que estén, depende del momento de la vida en el que se encuentren. Las prioridades cambian. Creo que el gran desafío no es qué prioridades seguir, yo te diría es que se tomen el tiempo para pensar e identificar cuáles son sus prioridades, porque no lo hacemos. O sea, un líder es alguien que en nuestros tiempos siempre está rápido, que está apagando fuegos constantemente, que pareciera que no tiene tiempo para la quietud y para poder asentar lo que es importante. Tal vez lo recuerdas en el congreso que compartimos hace unos meses. Me encantó, ¿no? Una definición de liderazgo y nos decían, el líder es aquel que da dirección, alineación y que genera compromiso. Y si un líder es capaz de entender esto y tomar el tiempo para sentarse y diseñar hacia dónde vamos, quién tiene que hacer qué en este equipo para que esto funcione y comunicarlo en un ambiente de confianza y desde ahí generar compromiso, pues es muy difícil avanzar, ¿no? Y vivimos en una generación de líderes estresados, sin dirección, insatisfechos y que eso los vuelve ineficientes. Y justo por ahí te iba, con lo que me estás diciendo, justo por ahí quería ir, porque digamos que nos dices cómo debería de ser, pero ¿cuál es la realidad? Porque es claro, si la realidad fuera como nosotros la quisiéramos o la pensáramos, nosotros no tendríamos trabajo porque todo Trabajo. funcionaría perfecto, claro, o sea, estaríamos ahí solo para aplaudir, pero obviamente esa no es la realidad. Jam, ¿cuál es la realidad en las empresas? En Latinoamérica, digamos, ¿no? Que todos somos tan parecidos, las empresas son tan parecidas. Creo que todavía existe ese gran empresas familiares, pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Entonces, donde tal vez relaciones o el puesto creen que hacen a un líder, cuando ya sabemos que eso es mentira. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es la realidad para ti ahorita que estamos viviendo y los principales cambios que deberíamos de hacer como sociedad o como líderes en ese sentido? Bueno, dos cosas importantes es, no conozco las estadísticas de tu país, pero en México 8 de cada 10 empresas son familiares. Acá es muy Es, parecido, es, sí, es la norma. O sea, sí. aquí vemos muchas empresas familiares. Yo tengo el privilegio de trabajar tanto en empresas familiares como en grandes transnacionales. Yo te diría, la realidad es que veo líderes muy estresados, muy sobrecargados que llegan incluso a temas de salud delicados porque tienen una presión que no son capaces de sostener. Veo líderes que no saben delegar, que no saben comunicar y son como los desafíos más comunes que veo. Que también veo que cuando integran lo que tienen que hacer, ¿no? Estas ideas muy simples de da dirección, reparte el trabajo, ¿no? Y genera un espacio de congruencia y de confianza. Parece muy simple, pero es de este gran conocimiento que es tan simple que es difícil de aplicar, ¿no? Cuando lo entienden, veo grandes cambios en lo que pueden lograr en sus organizaciones y en sus equipos, ¿no? Y yo te decía el dato, 8 de cada 10 trabajadores no están comprometidos. Y cuando les traigo esta estadística, que no es mía, ¿no? Es del informe mundial de Gallup, sí es como un tocar base y decir, es cierto, yo lo estoy viendo en mi equipo, lo estoy viendo en mi equipo, lo estoy viendo en mi organización. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que veo más frecuentemente. Bueno, y cuando te escuchan, te hacen caso, van contigo, les das el coaching, les ayudas a mejorar esa parte de líderes humanos, ¿cuáles son los beneficios que se esperan? Equipos más alineados,
una mayor, mira que en un equipo tú puedes hacer dos cosas, disminuir la sobrecarga, que casi nunca es viable porque sería tener que tengan menos trabajo, que tengan mejores horarios, ¿no? Pero las empresas son lo que son y son un negocio. Y en economías, digo, México es uno de los países de la OCDE que más trabaja. Y trabajar más no quiere decir más eficientes, pero bueno, es Totalmente. lo que, ¿no? Es lo que es. Tú puedes quitarle carga a la gente o puedes incrementar los recursos de las personas. Incrementar los recursos es que se comuniquen mejor, que sean más resilientes, que se alineen mejor. Y son como estas cosas muy sencillas que veo que tienen un impacto en dos cosas principalmente. Creo de verdad que un equipo de trabajo va a crecer en la medida en que el líder sea capaz de crecer por sí mismo, porque la visión que él tenga, el crecimiento de lo que él vea como posible, es lo que va a poder transmitir a su gente. Entonces veo un claro desarrollo a nivel autoconcepto de quiénes son, y esto me encanta, ¿no? El mejor halago que me han hecho en coaching es, ya me diste claridad de quién soy y me diste esperanza de lo que puedo lograr. Y me encanta, ¿no? Porque no es algo que yo les dé. O sea, el coaching no es un estilo de acompañamiento que dé consejos, más bien es sostener un espacio de conversación para que la gente sea capaz de encontrar su camino y su propia esperanza. Eso y que veo equipos más eficientes. O sea, aquí esto no se trata de ser líderes más humanos por sí mismo. O sea, podría ser un beneficio en sí mismo, pero no está peleado con los resultados. Y yo te diría, si un proceso de crecimiento no te lleva a ser más eficiente como líder, o sea, hay quien diría, "Ah, pues valió la pena, ¿no? Fue una experiencia muy buena, pero por lo menos desde mi cancha, todo está al servicio de que el negocio sea más eficiente, más rentable y que la gente esté más feliz en el lugar en el que está. Pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestras familias. Totalmente, totalmente, totalmente. Pasamos más tiempo porque el tiempo que pasamos en casa, la mayoría de las horas pasamos durmiendo. Así que es Claro. verdad, pasamos más tiempo. Pero, y aquí un poco análisis a lo latinoamericano, Sí. porque cuando uno pierde o cuando uno deja de tener ese liderazgo duro para ir a un liderazgo más basado en habilidades blandas, ¿y qué pasa si las personas que trabajan para ti eh, lo malentienden y, digamos, abusan de ese nuevo jefe más comprometido, más que se suma, más que hace equipo? Y entonces viene, me voy a aprovechar de él, le voy a cargar más trabajo a él. ¿Cómo evitas que ese adaptarse a una nueva estrategia de liderazgo no te acabe resultando contraproducente? Es muy buena tu pregunta porque me muestra un error bastante común y es creer que ser un líder humano implica ser un líder blando o un líder débil y no es así. Lo digo tanto en la crianza como en la vida, ¿no? Los límites son amor. Entonces, un líder que tiene buenas habilidades blandas va a ser un líder súper asertivo, que va a dar feedback muy honesto cuando algo funciona bien y cuando algo no funciona bien. Un líder con inteligencia emocional, y esto es que va a ser capaz de poder identificar y regular sus propias emociones y también poder leer el entorno emocional y gestionar sus relaciones de una manera efectiva. Va a ser un líder que va a tener la capacidad de aprender, un líder con curiosidad, un líder que comunique con facilidad sus ideas. Dime qué de eso es blando o qué de eso te hace una persona inocente, ¿no? O no, es que ahí no hay, o sea, como yo les digo, no malentiendan lo que es ser un líder humano. Un líder humano es alguien que entiende que el potencial de las personas es infinito, es alguien que entiende que su responsabilidad es gestionarse a sí mismo. O sea, el liderazgo empieza por uno mismo y que si es capaz de gobernarse va a poder ser una influencia de bien para su equipo. Entonces, yo te diría, las habilidades blandas son claves. Se ha estudiado muchísimo. No tienes que tener todas desarrolladas, ¿no? Porque de pronto me dicen, oye, ya, pues, ¿a qué hora desarrollo todo esto, no? El estudio de las habilidades blandas es muy claro. Tú puedes tener dos o tres habilidades blandas muy destacado
y eso te va a poner en el percentil 10 de los mejores líderes del mundo. ¿De qué Excelente. depende? De lo que sea mejor para ti, ¿no? Sí. Tal vez yo ya, ¿no? Como líder apuesto por una comunicación muy clara, ¿no? Porque es una fortaleza para mí. Apuesto tal vez por el desarrollo del potencial de los demás y apuesto por honrar mi palabra. Que el tema de la credibilidad, acabo de leer un artículo súper fascinante que te dice, lo más importante que tiene que hacer un líder es cumplir lo que dice que va a hacer. Cumplir Y la es algo palabra. tan raro, ¿no? O sea, como Sí. Sí, tan sí. poco frecuente que te pone en un nivel diferente en liderazgo. Entonces, ahí de qué depende, de nuevo, del autoconocimiento, de saber qué líder eres, porque no es cuál quieres ser, es quién eres, cuáles son tus valores, tus aspiraciones, en qué eres fuerte. Y desde ahí desarrollarlas para mostrarte como un líder mucho más congruente y dueño de ti. Y desde ahí puedes ya estar en una estadística completamente diferente a la mayoría. Genial, Jan. Bueno, ya pasaron mucho más de 15 minutos, pero para cerrar, yo quisiera hacerte una pregunta. Digamos, las personas que te escuchan, que te leen, dicen, oye, qué espectacular todo lo que me dice, pero yo no tengo ese problema. A mí todos me obedecen, todos hacen lo que yo digo. ¿Cuáles, cuáles serían, ya para terminar esta entrevista, cómo crees tú que un líder puede detectar, sacarse la venda de los ojos y darse cuenta que su liderazgo no es real o como se lo imagina? Me vienen dos cosas muy importantes, que son dos herramientas subutilizadas desde mi experiencia, pero que son absolutamente fundamentales. La primera es pedir feedback. Trabajo con organizaciones en donde las conversaciones de feedback se dan una vez al año. Y yo les digo, y eso ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque tú ya olvidaste lo que pasó en enero, febrero, ¿no? Y en el resto del año. Pierde peso. Normalmente vamos a recordar lo que ha pasado en los meses anteriores y porque vivimos en una cultura, sobre todo los latinos, que no estamos abiertos a recibir retroalimentación y se tiene mucho temor por las represalias. Entonces, si tú no tienes una cultura bien instaurada para que la gente te diga qué está funcionando bien y qué no está funcionando, va a ser difícil que tengas información de calidad, porque todos nos creemos grandes líderes, Sí. pero tu equipo diría algo diferente, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos, o sea, puedes hacer encuestas anónimas, puedes cada vez que tengas una reunión con alguien acostumbrarlos a decirle, oye Robert, ¿qué ha funcionado muy bien, ¿no? En nuestra dinámica de trabajo y qué podríamos mejorar, ¿no? ¿Qué podría mejorar? ¿Cómo te puedo servir mejor? Y son estas preguntas que acostumbran a nuestra gente a decirnos la verdad. Y una segunda herramienta sería las evaluaciones 360. Importantísimo, que nos evalúen nuestros pares, que nos evalúe nuestro equipo y que nos evalúen si corresponde alguien que tenga un rango superior a nosotros. Si no tenemos ningún jefe, pues puede ser un mentor, una mentora, ¿no? O alguien que nos pueda dar una perspectiva desde arriba que nos permita enriquecernos. Yo acompaño a muchos líderes a revisar sus evaluaciones 360 y la verdad es que es duro, muy, muy duro, Sí. porque todos tenemos puntos ciegos y como su nombre lo indica, son muchas cosas que no podemos ver, pero no puedes mejorar aquello que no eres capaz de ver, ¿no? Entonces aquí no es de intenciones, no es de autopercepción, tiene que ver con información de valor que puedas obtener de qué estás haciendo muy bien, que también la gente no lo ve, ¿eh? Nunca sabemos lo que hacemos bien, porque lo hacemos tan natural que no somos conscientes de cuán valioso es. Eso sería lo primero. Bueno, esas son las dos herramientas que me gustaría dejarles. Ya, muchísimas gracias. Estuvo genial esta conversación y sobre todo nos dejas muy claro que el ser líderes es más que un membrete, es más que un título, es más que un cargo. Es realmente una conciencia, un equipo, es lograr conectar con la gente que trabaja contigo y que sumen todos al mismo esfuerzo. Ya, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. No, disfruté muchísimo la entrevista. Gracias por crear el espacio, por tus preguntas. Es un placer y estoy a la orden siempre que lo requiera. Muchas gracias, Yami. Seguro nos volveremos a ver muy pronto en otro evento de personal branding. Me encantará.
Y a quienes nos escuchan, si esta conversación tal vez les incomodó un poco, probablemente era porque justo era lo que necesitaban escuchar. Así que nos veremos en un próximo episodio de 15 minutos del Rojo Vivo. Hasta pronto.